Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. En las dos sesiones anteriores hemos estado viendo lo que es la sanación intergeneracional, cómo ha habido una reticencia en ciertos ambientes de iglesia a este tema y cómo la iglesia en Roma, la jerarquía romana, pues la autoridad romana, en lugar de aceptar esas críticas de teólogos o de conferencias particulares, lo que ha hecho ha sido corregir lo que hubiera que corregir y animar a aceptar lo carismático, a no estar como pasa en algunos sitios. Me encuentro a veces sacerdotes que le hablas de lo carismático, es como si le hablaras del demonio. Digo, pero chaval, pero tú es que no te has enterado, pero tú has leído el Evangelio, que el Señor lo que nos mandó era que sanáramos y liberáramos para acreditar que ese reino de Dios, ese perdón de los pecados era verdad, ese perdón invisible, acreditarlo con signos visibles. O sea, bueno, pues eso es lo que hemos visto en la primera sesión, y luego, pues en la segunda estuvimos viendo que cómo la sanación intergeneracional pertenece totalmente a la enseñanza católica. La oración por los difuntos, cómo le podemos liberar a nuestros difuntos y los efectos que tengan sobre nosotros, y cómo la asistencia de las ataduras ancestrales, empezando por la más importante, que es el pecado original, del que no se libra nadie. Solo la Virgen, que fue redimida, o sea, que sí que tuvo que ser redimida, pero por preservación, un modo de redimir diferente de los demás. En privilegio aquí va a ser la madre del que nos traería la salvación, cosa totalmente lógica, como dijo el beato Duns Scoto, podía, convenía, luego lo hizo. Y ahora vamos a entrar a explicar un poquito cómo surgen estas cargas. Dios nos ha creado corpóreos. ¿Y qué significa la diferencia entre un ser que es solo espiritual y un ser que además es corpóreo? Que lo corpóreo, como va a morir, se resiste a la muerte repitiéndose. Entonces Dios ha querido propagar el género humano haciendo que se transmita las cosas por generación. Y cada vez que los padres ponen las bases biológicas, Dios crea un principio vital espiritual, porque eso es espiritual y no se puede repetir. Así como el principio vital de los animales sí que se repite, porque es corpóreo y entonces se reproduce. En nuestro caso hay procreación, hablamos, no reproducción, porque se ponen las bases para que Dios cree un nuevo ser humano. Entonces, pues cuando nos ha creado corpóreos, Dios ha querido que en la recepción de la vida participen nuestros padres como procreadores, poniendo las bases biológicas sobre las que Dios infunde de manera inmediata ese principio vital espiritual que nos hace personas, porque ya somos seres personales, seres libres, seres inmortales en nuestra dimensión espiritual, ¿no? Y por tanto con una dignidad de ser semejante a Dios, de hijo de Dios, que no tiene ninguna otra criatura. Por eso cuando me parece estupendo, y de hecho el Papa lo ha recordado, decir, oye, que tenemos que mirar a todos los seres de la creación como criaturas de Dios. Los perros, las mascotas, las plantas, tal, o sea, por supuesto, hay que cuidarlas y porque son criaturas de Dios. Pero ojo, no son hijos de Dios, no son hijos de Dios. Y hay gente que ya pierde los papeles y los trata como si fueran hijos de Dios, como si fueran personas. Y no hay derechos personales de los animales, no. Hay derechos animales de los animales. Claro, derechos criaturales de los animales, pero no derechos personales de los animales. Bueno, entonces, pues la procreación nos pone en contacto con una cadena de antepasados que nos han transmitido sus herencias, unas positivas, la principal, el don de la vida, de la que nunca estaremos suficientemente agradecidos, haber tenido la oportunidad de nacer como personas y luego recibir la fuerza de la gracia para vivir como hijos de Dios y entrar en comunión con Él, con la Santísima Trinidad. Ahora bien,
en esas herencias hay rasgos somáticos, o sea, de la parte somática del cuerpo, parte física, rasgos psicológicos, de la parte psíquica del cuerpo, que hay aspectos negativos, defectos psicosomáticos, que todos heredamos. Y que además se identifican claramente. Muchas veces los padres te dicen: hijo, tienes el mismo carácter de tu abuela Enriqueta, porque la tal abuela Enriqueta era de cuidado, y entonces pues y te lo dicen, porque en la familia conocen, han tratado y ven como hay aspectos, igual que te dice: oye, pues tienes los ojos de tu tío Alberto y tal, pues resulta que hemos heredado pues unos aspectos, unos tal, que también hay, pues de la misma manera que también hay herencias positivas, pero muchísimas. Y se nota, hay familias donde han tenido, y que luego te enteras que es que han tenido santos, han tenido mártires, y que son familias pues muy bendecidas, porque hay mucha santidad en ese árbol genealógico, ¿no? Pero también pues hay adherencias malignas de tipo espiritual, que son lo que llamamos herencias epigenéticas. Positivas, o sea, espirituales, sobre los genes, se transmiten muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Epi, en griego, es sobre, y van sobre los genes. El primer ejemplo es las consecuencias del pecado original. Adán y Eva tenían comunión íntima con Dios. Nosotros ahora somos miopes espiritualmente, no tenemos espíritu contemplativo, y ya con el bautismo empezamos a recibir gracias para que se avive nuestra inteligencia espiritual, nuestro espíritu contemplativo. Adán y Eva tenían una integridad que les hacía además inmortales. Nosotros, vaya, que si tenemos enfermedades, somos mortales, de integridad nada. Hay muchas rupturas, muchas fracturas interiores, ¿no? Adán y Eva estaban perfectamente compenetrados, estaban desnudos el uno ante el otro y no se avergonzaban porque eran una sola cosa. Tú te avergüenzas ante un extraño, ellos no se sentían extraños por cómo se querían, ¿no? Adán y Eva tenían dominio pleno del universo, tenían la ciencia infundida por Dios para que cualquier fenómeno de la naturaleza que fuera a suceder, un terremoto o lo que sea, pudieran prevenirlo y que no fuera para su perjuicio. Adán y Eva estaban en un estado, y cuando rechazan la comunión con Dios, todo eso lo pierden. Y nosotros pues nos encontramos que tenemos una insensibilidad espiritual, una torpeza espiritual impresionante, tenemos una falta de integridad, somos mortales, criaturas enfermizas, somos personas que tenemos una relación con los demás conflictiva, egoísmo, soberbia, avaricia, lujuria, gula, ira, envidia, pereza. O sea, parecemos un supermercado de pecados capitales, ¿no? Y luego, pues, ahora ya no tenemos el dominio del universo, tenemos que irnoslo currando con la ciencia, con la técnica, con mucho esfuerzo, con mucha cosa, ¿no? Pues porque todo eso, esa ciencia infundida, se perdió. Entonces, son cargas espirituales adheridas a nuestra herencia psicosomática, nuestra herencia que se transmite por los genes, ¿no? Y entonces, pues, esas herencias, las negativas, son consecuencia de pecados especialmente graves que van a perturbar a los descendientes del que los comete durante varias generaciones, sin haberse arrepentido. O sea, si una persona comete un pecado grave, arruina a la familia, pero se arrepiente, trata de repararlo, se confiesa, aquello no hay una carga. Hombre, la ruina está, pero ya no hay una carga epigenética espiritual, una predisposición a la ruina. Ahora, como esa persona no se arrepienta, luego va a estar lastrada la familia muchísimo.
Una persona que ha sido adúltera, que es un pecado gravísimo, ¿no? Pues puede ocasionar pues unos problemas afectivos, unas turbulencias afectivas enormes de gente con matrimonios rotos, personas con disforia de género, etcétera, etcétera. Y eso se va repitiendo y dice, ¿por qué estén en esta familia? O una propensión a la indignidad, a soportar indignidades, ¿no? Que te casas con una persona que no te es fiel y tú te aguantas. Y le pasa a la abuela, le pasa a la hija, le pasa a la nieta, le pasa a la bisnieta. Dices tú, pero eso, ¿de qué va, no? Prácticas idolátricas o antirreligiosas, masonería, infidelidades matrimoniales, rupturas familiares, discordias familiares graves, malos tratos, abusos físicos, maltratos físicos, abusos sexuales, incestos, suicidios, asesinatos, abortos, alcoholismo, drogadicción y otras adicciones pueden ocasionar graves perjuicios económicos, arruinar a la familia, maldiciones y calumnias. Pueden dar, todo esto puede dar lugar al inicio de una cadena intergeneracional que esclavice durante un tiempo a la familia y que hay que romper, que es urgente romper esa cadena con la oración para que esas personas queden liberadas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.